Es un hombre que abre la puerta, recuerda los aniversarios y prefiere morir antes que alzar la voz contra una mujer. Es un tipo que fue criado con la convicción de que las mujeres deben ser tratadas con respeto, que hay que hablar con ellas con calma y tratar de resolver los problemas a través del diálogo, no mediante la dominación o la fuerza. Es un gigante delicado, orgulloso de no explotar con ira ni perder el control de sí mismo. Sin embargo, solo 6 meses en una relación con la mujer equivocada son suficientes para que su imagen cambie radicalmente y para que la transformación que le espera lo altere tanto que incluso las personalidades más extremas, como Jekyll y Hyde, podrían compararse con algo que solo es una pequeña variación en los detalles. Este hombre, que es simplemente paciente, comienza a alimentarse de ira e irritación. El comunicador tranquilo y controlado se convierte en una persona impulsiva, inquieta, que a menudo grita por frustración. La pareja, que antes lo respetaba, empieza a tratarlo con resignación y, al final, con rechazo y agresión. Y aquí aparece un elemento que hace cuestionar todo lo que hasta ahora parecía evidente en las relaciones entre hombre y mujer. La mujer no actúa con mala intención, no lo hace por malicia ni con la intención consciente de moldearlo. Todo sucede casi de forma subconsciente, como resultado de un proceso psicológico sutil y a la vez sumamente efectivo, un programa que él ni siquiera percibe hasta que ya es demasiado tarde. Hoy quiero revelar el mecanismo oculto que permite a las mujeres, sin querer y a menudo sin darse cuenta, entrenar a los hombres más pacientes, para que, a su vez, se vuelvan cada vez más impacientes y agresivos. Porque entender este proceso no solo es cuestión de salvar relaciones, incluso aquellas al borde del desastre, sino también de proteger a los buenos hombres de transformarse en personas que no quisieron ser. Cada relación puede compararse con un pequeño laboratorio conductual, donde se generan reacciones que más bien se consolidan o se apagan, en lugar de esperar pasivamente a que los acontecimientos ocurran al azar. La mujer, aunque no se da cuenta de que ella misma actúa como investigadora, en realidad es una científica que experimenta sin plena conciencia. El hombre, por su parte, aunque no entiende qué objeto tiene el experimento, se convierte en un participante inconsciente en estas pruebas. Los resultados de esos experimentos inconscientes no solo determinan si el amor crecerá o disminuirá, sino también si en la relación florecerá el respeto o desaparecerá en medio del caos de frustración y rabia, si permanecerá aún un poco de perseverancia y paciencia, o si todo se convertirá en fuego y enojo. Por lo general, todo este proceso comienza en el momento en que el hombre paciente percibe algo que le irrita, que le inquieta, aunque ni siquiera es consciente de ello de inmediato. Puede ser, por ejemplo, que la pareja siempre llegue tarde, aunque ambos hayan acordado un horario, o que ella desprecie su opinión sin previo aviso durante las reuniones públicas, ignorándola o rechazándola. Puede que tome decisiones financieras sin consultarlo con él, o que coquetee con otros hombres de una manera que le cause preocupación y celos infundados. Como persona que intenta mantener el respeto y hablar con calma, el hombre primero aborda el tema suavemente, intentando comunicar sus sentimientos. Por ejemplo, dirá, he notado que durante nuestro almuerzo de ayer me interrumpiste varias veces cuando hablaba. Eso me hizo sentir como si mis palabras no tuvieran ningún valor para ti. Sin embargo, la reacción de la pareja suele ser más bien indiferente. O incluso peor, rechaza lo que él dice. Puede dar la vuelta, echando la culpa en su hipersensibilidad, diciendo que estaba demasiado nervioso, o que él interpreta mal todo lo que sucede. En respuesta a esta explicación tranquila y respetuosa, la reacción de la mujer, su indiferencia o su defensa, actúa como un escudo, rechazando todo lo que él trata de comunicar. De esta manera, su intento honesto y respetuoso de explicar sus sentimientos y necesidades es ignorado, y él mismo, a pesar de sus esfuerzos, experimenta el efecto de como si sus palabras rebotaran en una pared infranqueable. Como resultado, el hombre hace otro intento, cambiando su enfoque, tal vez espera un momento más adecuado, o cambia su forma de expresarse, o se centra en sus propios sentimientos, intentando decirlo de otra manera, aún más delicada y concisa. Sin embargo, aún así, el resultado siempre es similar, sus peticiones, explicaciones y emociones son ignoradas, rechazadas y consideradas irrelevantes. Es en este punto donde comienza un proceso de formación subconsciente de comportamientos. La mujer le enseña,
de esta manera, que un diálogo respetuoso y calmado no produce ningún efecto. Que una conversación, por muy racional y tranquila que sea, no genera cambios. Que sus promesas y peticiones son escuchadas, pero no tienen ningún impacto. Y esas experiencias, repetidas una y otra vez, llevan a que el hombre comience a cuestionar el sentido de seguir con la misma estrategia. Y, finalmente, su paciencia, en lugar de generar entendimiento y vínculo, empieza a transformarse en algo completamente opuesto: frustración, agresión y enojo. Sin querer, con su comportamiento y palabras, ha promovido en él la creencia de que su forma natural de comunicarse, la que aprendió desde pequeño y que refleja sus valores y convicciones, no tiene valor ni importancia en esa relación. Como resultado, por negligencia o influencia inconsciente, se ha creado una situación en la que quien hasta ahora era paciente y controlado empieza a experimentar decepciones recurrentes. Comienza a entender que su forma de expresión, respetuosa y equilibrada, cada vez más no produce los resultados esperados. De esta manera surge un camino de pensamiento y acción casi automático y repetitivo, que se puede llamar algoritmo de escalada. Es un esfuerzo invisible y desesperado, durante el cual su mente empieza a probar diferentes métodos para provocar su reacción, desde elevar el tono de voz hasta palabras más decididas, desde intentar expresarse con más fuerza hasta gestos y pensamientos más intensos. La primera tentativa, generalmente más tranquila, resulta ser inútil, entonces aparece otra, aún más firme, con mayor resonancia. Y otra más, aún más cargada de emociones, hasta que finalmente se puede sentir como si esa persona, ante la falta de respuesta, comenzara a recorrer un camino en el que, con cada paso, tiene que recurrir a medios cada vez más fuertes para atravesar su muro de indiferencia. Este ciclo, lleno de frustración y desesperación, puede durar semanas, meses y, a veces, incluso años, hasta lograr un efecto satisfactorio. Un hombre paciente, sin embargo, no quiere dejarse dominar por la ira. Lucha arduamente contra ella, intentando prevenir la aparición de emociones negativas, buscando diferentes alternativas que puedan salvar su paz y dignidad. Intentará hacerla reír, con la esperanza de que el humor rompa su distancia. Intentará ser más romántico, confiando en que la ternura y el cariño que le muestre le abrirán los oídos a sus palabras. Experimenta con las horas del día, con los lugares donde se encuentran, con distintas palabras y formas de expresión, procurando realmente hallar esa forma de comunicación única y efectiva. Sin embargo, ella, como de manera inconsciente, a través de su propio sistema de reacción, ha creado un mecanismo en el que solo puede atravesar un tipo de expresión, aquella que sea lo suficientemente ruidosa, intensa y expresiva como para ser considerada una escalada, una provocación de impaciencia o incluso de rabia. Es precisamente esa forma de comunicación, llena de emociones y dominación, la que capta su atención, pues la intimida, mostrando que su confianza y tranquilidad, antes consideradas evidentes, no lo son tanto. Cuando, finalmente, por agotamiento de otros métodos, su voz empieza a elevarse y su tono se vuelve más severo, ocurre algo mágico. Ella escucha. Ella reacciona. Reconoce el problema. Puede que incluso se disculpe o prometa cambiar. En ese momento, inconscientemente y sin darse cuenta, termina su entrenamiento psicológico. Es ella, con su propia acción, la que le enseña que la ira, aunque contraria a sus creencias previas, resulta ser la máquina más efectiva en su relación. Que la agresión y el nerviosismo son las herramientas que pueden romper la resistencia cuando las palabras tranquilas fracasan. Y lo más extraño, esa ironía terrible, justo el estilo de comunicación que él detesta y que rechaza en otros hombres se ha convertido en el único medio eficaz para lograr ciertos resultados en su relación. La tragedia de este mecanismo es que son precisamente esos hombres que muestran mayor paciencia y perseverancia, especialmente aquellos que por naturaleza son tranquilos, buscan el compromiso, los que a menudo caen aún más profundamente en esta trampa. Impulsivos y dominantes, escalan rápidamente los conflictos, expresando intensamente sus emociones y estableciendo desde el principio su propio estilo de comunicación, del cual se mantienen de manera constante. En el mercado de la caza amorosa, pueden permitirse tácticas menos elaboradas, ya que su víctima es más numerosa, accesible y menos quisquillosa.
Sin embargo, los pacientes, aquellos que intentan explicarse con calma, con respeto, deben primero pasar meses o incluso años, intentando que su forma tranquila y respetuosa de conversar sea valorada, antes de finalmente ceder y comenzar a usar medios agresivos que sí producen resultados. Esto, a su vez, conduce a una profunda crisis mental en quien muestra mayor paciencia. Esta persona empieza a cambiar y a veces no reconoce su propio reflejo en el espejo. Se convierte en alguien que antes le repulsaba e incluso odiaba, que actúa de manera agresiva con los demás, grita, culpa y alza la voz contra las mujeres. Comienza a cuestionar su propia identidad, sus convicciones, el sentido de su propia existencia. Se pregunta si está bien, o si acaso es una persona llena de ira que solo fingía paciencia para ocultar frustraciones profundas. ¿Cómo fue que pasó de ser una persona tranquila y respetuosa a alguien que ataca a las mujeres con palabras, estalla en ira y frustración? La respuesta es clara y sencilla: fue enseñado, entrenado y programado por una mujer que, reaccionando únicamente a emociones fuertes y agresión, creó en él las condiciones en las que, mediante sus propias acciones, le enseñó que solo esa forma de comunicación, llena de rabia, gritos y confrontación, podía tener éxito en su relación. Aquí, en este lugar donde comienza la parte más dura y engañosa de la dinámica psicológica, se infiltra una verdadera insinuación. Cuando un patrón de conducta se consolida, se convierte en una autosostenida que impulsa a sí misma. La mujer empieza a reaccionar a su ira no porque de repente la respete, sino porque teme que se rompa la tranquilidad y explote el conflicto. Por otro lado, el hombre no usa la ira con placer o satisfacción, sino porque es la única herramienta disponible que le da resultados concretos en su convivencia. Ambas partes entran en este ciclo que, lentamente pero sin piedad, envenena su relación. Ella cada vez odia más esa dinámica, sintiéndola como una maldición inevitable, pero no puede encontrar la manera de salir de ella. Él, por su parte, la percibe como una persona que lo obliga a gritar, porque no escucha nada más. Así, ambos quedan atrapados en una jaula, en un sistema que en realidad no les sirve a ninguna de ellas, sino que perjudica a ambas. Entonces, cuando un hombre paciente se da cuenta de que siempre es ignorado y la única forma de intentar cambiar la situación es mediante la escalada de las emociones, se encuentra en una encrucijada. Y cada uno de esos caminos lleva a una versión diferente de sí mismo. La elección que haga determinará no solo cómo evolucionarán sus relaciones en ese momento, sino también cómo se irá formando su carácter en los próximos años. El primero de ellos es el camino de la escalada de la agresión, que denomino el gran paseo por las emociones turbulentas. Es por donde suelen acabar los caminos de los hombres que, al darse cuenta de que la ira produce resultados, comienzan a utilizarla con más frecuencia en sus intercambios con la pareja. Lo que al principio fue un recurso de emergencia, poco a poco se convierte en una forma estándar de actuar. De un hombre que es paciente y que de vez en cuando se enoja, va surgiendo lentamente la figura del llamado hombre lleno de ira, que en ocasiones muestra un poco de paciencia. Esta dirección genera un fenómeno que llamé la adicción a la ira. No porque los hombres disfruten de ella, sino porque se vuelven adictos y comienzan a usarla como la principal herramienta para ser escuchados, respetados y tomados en serio. También pierden la fe en su capacidad de influir en su entorno a través de una conversación tranquila y, en lugar de eso, dependen de una montaña rusa emocional cuyo impacto buscan para cambiar la situación. Este coste psicológico es sumamente alto. Estos hombres pierden el respeto por sí mismos al ver cómo con el tiempo se convierten en la imagen de esas personas que alguna vez condenaron. Internamente sienten vergüenza por su forma de comunicarse, pero al mismo tiempo se sienten atrapados en la efectividad de ese método. Saben que no son plenamente ellos mismos, pero comprenden que esa es la única versión de su ser que aporta resultados en su relación. Otra vía es, por su parte, la caída interna. Algunos hombres pacientes, aterrorizados por su propia capacidad de explotar y enojarse, optan por desconectarse de las emociones y las necesidades para no convertirse en alguien que odian. Cierran la comunicación, renuncian a poner límites, dejan de esperar que sus preocupaciones y necesidades sean escuchadas y atendidas. Su presencia en la relación se asemeja a la función de un espíritu, físicamente presente, pero emocionalmente invisible e indiferente.
Esta elección conduce a lo que los psicólogos llaman la adquirida sensación de impotencia. Estas personas empiezan a creer que sus necesidades no importan, que sus opiniones no son importantes y que su papel en la relación se reduce a aceptar cualquier comportamiento de la pareja. Se deforman en sombras nubladas, sordas y mudas, que ceden su voz en favor de la paz y la armonía. Sobrecargan su propia identidad, perdiendo el sentido de su valor, en su lugar surge una vergüenza reprimida y una resignación. La tragedia de este camino radica en que, aunque brinda un alivio momentáneo, en realidad no resuelve el problema, lo traslada a un nivel superficial, haciéndolo invisible y sutilmente envenenando la vida de ambos. Los problemas que requieren solución nunca desaparecen por sí solos. En cambio, permanecen debajo de la superficie, proliferando lentamente y infectando la relación con su energía negativa. Normalmente, no desaparecen tampoco las heridas y el desprecio que crecen con el tiempo, como heridas sin tratar que se profundizan y envenenan la atmósfera entre los socios. Estas emociones y tensiones tienden a acumularse, y su presencia hace cada vez más difícil para las personas mantener relaciones abiertas y tranquilas. Sin embargo, existe una tendencia de que los hombres, al intentar protegerse de nuevas decepciones y dolores, comienzan a manifestar formas de reacción más pasivas, pero igualmente sofisticadas, que se caracterizan por una timidez subyacente, evasión de la confrontación y una inaccesibilidad emocional. Para salvaguardar sus propios límites psíquicos, adoptan posturas que pueden denominarse ataques pasivos, es decir, comportamientos ambiguos, indirectos y que ocultan un temor profundo a una decepción o rechazo profundos. La tercera, y más consciente y valiente, opción que pueden elegir los hombres, es la decisión de retirarse estratégicamente. Es un signo de la mayor madurez emocional y discernimiento, ya que requiere autoconocimiento completo y habilidades de autodefensa. Aquellos hombres que están preparados para dar este paso comprenden que algunas relaciones son tan tóxicas que continuar en ellas no solo los perjudica a ellos, sino que envenena su personalidad y su vida. Saben que permanecer en una relación que los obliga a adoptar actitudes y comportamientos contrarios a su naturaleza es una forma de autodestrucción que ningún amor puede justificar. Para entender cómo funciona todo este proceso de formación de un patrón de comportamiento poco saludable en los hombres, es necesario examinar con detalle los mecanismos específicos que hacen que los socios perseverantes empiecen a descuidar su forma natural de comunicación, basada en la honestidad y la tranquilidad. En realidad, no se trata de una conspiración o manipulación consciente por parte de las mujeres, sino más bien de un patrón de comportamiento subconsciente que, al repetirse en miles de casos, produce resultados predecibles. La base de este proceso es algo que llamé el síndrome de reacción selectiva, un mecanismo en el que las mujeres inconscientemente eligen a qué comportamientos del hombre responderán y a cuáles no. En este sentido, una mujer, en situaciones similares, no ignora intencionadamente mensajes tranquilos y racionales, intentando captar la atención o disuadir a su pareja, sino que los percibe como menos importantes y más fáciles de ignorar. Por otro lado, los mensajes que expresan impaciencia, irritación o enfado son vistos como excusas que deben tomarse más en serio y con mayor urgencia. La adoptación de estos dos tipos de comunicación da lugar a un patrón de refuerzo, es decir, una serie de situaciones en las que las solicitudes calmadas suelen ser ignoradas, mientras que las explosiones agresivas logran mayor éxito y provocan una reacción. Desde el punto de vista psicológico, se ha sabido durante mucho tiempo que el patrón de refuerzo intermitente o irregular, en el que en ocasiones obtenemos un resultado y en otras no, es el más efectivo. Es precisamente este patrón, reforzado por un mecanismo específico, el que funciona con mayor potencia y permanencia. En este contexto, las cosas adquieren una dimensión aún más profunda y engañosa. Se trata de un fenómeno que se puede llamar refuerzo emocional diferenciador. Un hombre que intenta comunicarse de manera tranquila y racional, pronto se da cuenta de que sus esfuerzos no producen resultados positivos, sus solicitudes rara vez son comprendidas y confirmadas, e incluso si lo son, su eficacia es limitada. Por otro lado, cuando aparecen ataques de ira y frustración, estos provocan reacciones rápidas y evidentes que confirman que este tipo de respuesta es más efectiva. Como resultado, el cerebro, formado por la evolución para repetir aquellos comportamientos que dan resultados deseados,
comienza a ajustar gradualmente su forma de comunicarse a lo que funciona mejor. Sumando a este fenómeno un factor adicional, vale la pena mencionar algo que llamé la ilusión de urgencia. Cuando finalmente un hombre, impaciente, explota en ira y la mujer responde a ello, ambos comienzan a interpretar su reacción como evidencia de que el problema ha alcanzado un nivel de seriedad tal que requiere atención inmediata. Sin embargo, la realidad es que ese problema fue igual de grave desde el principio, pero gracias a esta dinámica de emociones y reacciones, la situación se simplifica dramáticamente. Ambos creen que sus acciones han producido el efecto deseado. Es esta ilusión la que hace que este patrón se repita varias veces, reforzando cada vez más la creencia de ambas partes en la urgencia y en la inevitabilidad de la escalada. Lo que ha cambiado no fue la gravedad del propio problema, sino la magnitud con la que se presenta y se expresa en la relación. El aspecto más doloroso y destructivo de este proceso es cómo se socava de manera constante la base del respeto mutuo, sobre la cual se construyen relaciones humanas saludables y armoniosas. Cuando una mujer responde a las preocupaciones de un hombre solo cuando éstas se expresan con hostilidad o ira, en realidad inconscientemente está indicando que los mensajes calmados y respetuosos, que representan los valores, el carácter y la personalidad auténtica del hombre, no merecen su atención. Este comportamiento crea un fenómeno que se puede llamar recesión del respeto en el mercado relacional y hace que las relaciones mutuas comiencen a deteriorarse bajo el peso de la desconfianza y la subestimación mutua. Un hombre calmado y paciente comienza a interpretar los gestos y comportamientos de su pareja como si sus propios pensamientos, sentimientos o preocupaciones solo tuviesen importancia cuando se expresan a través de la ira o el resentimiento. Su forma de comunicarse, respetuosa y que refleja sus valores, carácter y mejor versión de sí mismo, pierde valor como herramienta eficaz de entendimiento en la relación. Se vuelve casi un elemento inútil que el mercado, es decir, el espacio relacional, ya no quiere usar. En ese momento, la mujer empieza a verlo cada vez más como un hombre agresivo e inadaptado a las expectativas del partner, sin darse cuenta de que ella misma ha creado las condiciones en las que la comunicación en una forma estable y tranquila se vuelve imposible. No percibe la conexión entre su patrón de ignorar sus peticiones calmadas y su tendencia a escalar para, al final, ser escuchada. En su imaginación, con el tiempo, este hombre se convierte en alguien que de repente se transforma en una persona incontrolablemente enojada y difícil, aunque no entiende que ella misma ha provocado ese cambio, moldeando su forma de expresar las emociones. Este mecanismo conduce a un círculo vicioso que socava mutuamente el respeto y la confianza. El hombre pierde el respeto por la mujer porque tiene que gritar para ser escuchado, y la mujer, a su vez, pierde el respeto por él porque se ve obligada a levantar la voz para llamar su atención. Ninguno de los dos se da cuenta de que son ellos mismos quienes crean y alimentan este ciclo destructivo que con el tiempo destruye su vínculo y confianza. La pérdida de respeto va más allá de la comunicación verbal, empieza a infiltrarse en la percepción mutua a nivel emocional y de valores. El hombre comienza a cuestionarse si la mujer realmente lo valora como pareja, ya que claramente no respeta su forma preferida de expresar su sinceridad. Por su parte, la mujer empieza a dudar de su carácter, viendo en él a una persona con problemas para controlar su ira, lo que le genera incomodidad. Como resultado, el hombre paciente y comprensivo se ve sometido a pruebas psicológicas extremas, especialmente en situaciones donde solo la comunicación cargada de ira resulta efectiva y aceptable a los ojos de su pareja. Durante décadas, en la sociedad se ha alimentado la idea que genera aún más confusión en estas relaciones. Se decía que la ira es un signo de masculinidad tóxica, que elevar la voz es una forma de violencia, y que la comunicación agresiva es inaceptable en relaciones con mujeres. Al mismo tiempo, muchas mujeres, sin ser conscientes, creaban ambientes en los que la única forma efectiva de expresar las emociones era precisamente usando la ira. Esto situaba a los hombres en una posición en la que debían resignarse y callar, o ser etiquetados como tóxicos e incapaces de mantener una relación saludable. Este esquema doble genera una enorme presión psíquica, en la que el hombre, socialmente destinado a mostrar paciencia, se convierte en un explosor que descarga su frustración a través del grito, o en uno que permanece en silencio, lo que significa que sus necesidades serán ignoradas para siempre. Para esa persona, que desea mantener la calma y una comunicación armoniosa, es sumamente difícil soportarlo,
porque, por un lado, sabe perfectamente que la escalada de las emociones y los estallidos de ira son contrarios a su idea de un hombre saludable, y por otro, está convencido de que si intenta mantener la calma, su voz y sus necesidades serán ignoradas para siempre. Bajo esa enorme carga psicológica lleva la creencia de que sus límites no serán respetados y que su voz quedará sin eco. Es irónico, porque aunque desea ser un compañero tranquilo y paciente, también teme que si no estalla de rabia, sus necesidades y sentimientos pasarán desapercibidos y no serán reconocidos. El aspecto más cruel de este mecanismo es el hecho de que las mujeres que crean estas dinámicas relacionales a menudo se consideran defensoras de la masculinidad saludable. Creen sinceramente que desean hombres que puedan expresarse con calma y respeto, y que les importa una relación de pareja armoniosa y basada en el respeto mutuo. Sin embargo, no se dan cuenta de que ellas mismas han creado un entorno en el que la comunicación serena y equilibrada es sistemáticamente castigada y reprimida mediante la indiferencia o el desprecio. Como resultado, en lugar de construir una relación basada en el respeto y la comprensión mutua, forman una alianza en la que domina el caos y falta de entendimiento verdadero, a pesar de las mejores intenciones de ambos. La base de este proceso de condicionamiento es la forma en que diferentes estilos de comunicación compiten por captar la atención del oyente. En un mundo donde las relaciones interpersonales funcionan en un entorno extremadamente dinámico y lleno de información, las mujeres son bombardeadas por una gran cantidad de estímulos, cientos de preguntas, opiniones, expectativas y peticiones que dispersan su atención y consumen gran parte de su energía mental. En ese contexto, las expresiones tranquilas y contenidas cada vez tienen más dificultad para atravesar el ruido, mientras que un mensaje emocional y fuerte puede literalmente perforar toda esa avalancha de información. Así, cuando un hombre paciente se dirige a su pareja con respeto, haciendo una petición o expresando una necesidad, sus palabras se pierden en medio de otras múltiples estímulos que compiten por su atención y asimilación. Su tono calmado y respetuoso envía una señal clara de que la situación no es urgente, lo que hace que la mente de la mujer priorice automáticamente asuntos más inmediatos. Esta forma de comunicarse, aunque respetuosa, da la impresión de que la cuestión planteada puede esperar, por lo que generalmente la deja de lado y, con frecuencia, acaba siendo completamente olvidada. Sin embargo, cuando el hombre decide escalar las emociones y estallar en ira, las reglas cambian. Una declaración agresiva y emocional omite los mecanismos estándar de filtrado de información y requiere una reacción inmediata. Entonces, el cerebro de la mujer interpreta ese impulso como una posible amenaza a la estabilidad de la relación y activa de inmediato los mecanismos de lucha o huida, obligándola a concentrarse en el problema de inmediato, aquí y ahora. Este fenómeno no resulta de ninguna manipulación consciente, sino que está profundamente arraigado en la psicología evolutiva. El cerebro humano está naturalmente programado para reaccionar ante emociones intensas, ya que en tiempos pasados, la intensidad emocional indicaba una amenaza, un peligro o una necesidad urgente de actuar. En el contexto de las relaciones modernas, esa programación antigua enseña inconscientemente a los hombres perseverantes que la única forma efectiva de superar las barreras de atención de la pareja es precisamente a través de la fuerza de las emociones. Lo trágico de todo esto es que los más vulnerables a esto son aquellos que son más perseverantes y pacientes, es decir, los hombres que intentan por más tiempo establecer una comunicación saludable y respetuosa antes de recurrir a la agresión. Su paciencia, por un lado, es una gran virtud, por otro, se convierte en su mayor debilidad, ya que permite que ese acondicionamiento actúe sin descanso, hasta que el proceso se complete por completo. En cambio, un hombre impulsivo, impaciente, puede reaccionar más rápido, estableciendo límites desde el principio de la relación y dejando en claro que espera ser escuchado y entendido. Esa estrategia crea marcos y expectativas claros que minimizan el riesgo de perder el respeto mutuo, problema con el que lidian especialmente las parejas más pacientes. Sin embargo, son precisamente los hombres pacientes quienes ofrecen a su pareja más oportunidades de responder con un tono calmado y equilibrado antes de que decidan escalar las emociones. El problema radica en que, cuando finalmente estallan en ira, están convencidos de haber logrado un avance y de haber causado un cambio, imponiendo su postura seria a la pareja. En realidad, sus acciones activan solo el sistema de alarma en su cerebro,
y no una comprensión real de la importancia del problema. Por lo tanto, en lugar de sentir que lograron persuadirla o transmitirle la esencia del asunto, la mujer responde activando mecanismos de defensa que automáticamente rechazan sus palabras como irrelevantes o exageradas. Como resultado, su paciencia de años y los intentos repetidos de comunicarse con respeto a veces se convierten en su mayor dificultad. Es paradójico que aquellos que más se esfuerzan por construir relaciones saludables y mantener un intercambio verbal correcto, a menudo se topen con su propia perseverancia, que en lugar de apoyarlos, se convierte en una herramienta de destrucción. Sus virtudes y buenas intenciones, en lugar de ayudarlos, pueden facilitar su propia derrota, porque precisamente su dedicación y el firme deseo de dialogar pueden convertirse en una trampa para ellos. Cuando finalmente logran el efecto, es decir, provocar una reacción, parecen creer que han logrado atravesar el muro de indiferencia y convencer a la pareja de su punto de vista. Sin embargo, en realidad, no se trata del efecto de su argumentación efectiva, sino del resultado de que la mujer activara un sistema de alarma que fue desencadenado por las emociones del hombre. Y su cerebro no percibe esto como una expresión de mayor gravedad del problema, sino como una señal de peligro que debe combatir de inmediato o delatarse, lo que hace que toda la situación desde el principio sea más una reacción emocional que una acción consciente para alcanzar un objetivo. De esta forma, su ira se interpreta como una prueba de que la estabilidad de la relación está seriamente amenazada y requiere acciones correctivas inmediatas para evitar que la crisis se agrave aún más. Ella no reacciona a estos brotes súbitos por supuesto respeto a sus preocupaciones o por cuidar la relación, sino principalmente por el deseo de restablecer la balanza lo más rápido posible, aunque en realidad no entienda qué es lo que realmente hay detrás de ello. Este malentendido se convierte así en la causa de un ciclo recurrente. Él cree que su ira ayuda a ella a entender su punto de vista, pero en realidad sus emociones solo activan su mecanismo de evitación del conflicto, que funciona casi automáticamente. Ella, por su parte, piensa que sus explosiones son una reacción desproporcionada a pequeños asuntos, cuando en realidad la ira surge como una consecuencia natural de años de descuidar problemas menores, que con el tiempo se transformaron en frustraciones graves. Sin embargo, ninguno de los dos comprende completamente el proceso que allí se desarrolla. Ella lo ha entrenado accidentalmente para interpretar su señal de alarma como la principal forma de comunicación en la relación, esperando que así sea más eficaz. Él, por su parte, cree que finalmente le están prestando atención, mientras ella lo ve como una persona excesivamente agresiva e impredecible. Ambos están equivocados acerca de lo que realmente sucede en su relación. Lo más inquietante de este proceso es su efecto de lenta pero inexorable debilización de las características fundamentales del carácter de este paciente hombre. Él no despierta un día con la intención de convertirse en una persona llena de ira. En cambio, experimenta un proceso lento de degradación gradual de su propia personalidad, perdiéndose paso a paso, una solicitud ignorada tras otra. En el primer mes, intenta comunicarse con calma, aunque sus primeros intentos fracasan, mantiene la fe en su método y cree que todo aún puede arreglarse. Probablemente ella solo estaba temporalmente distraída, sin darse cuenta de que lentamente estaba causando efectos nocivos. Después de 3 meses, al probar distintas estrategias, sus esfuerzos no dan resultados, pero aún así sigue creyendo que el respeto y la cortesía son la mejor manera de resolver los problemas. Tal vez piensa en escoger mejores momentos para hablar. Después de 6 meses, cuando ya ha agotado todo su repertorio de comunicación tranquila y empieza a dudar de sus propias habilidades, piensa que quizás no explica las cosas con suficiente claridad y precisión. Cuando pasa el 9º mes, al principio siente una creciente sensación de amarga frustración, pero aún así evita escalar el conflicto porque no quiere convertirse en uno de esos hombres que gritan a las mujeres. Sin embargo, después de 1 año, es decir, 12 meses, la situación experimenta una ruptura puntual y se produce una explosión que trae consecuencias inmediatas. Él no percibe de inmediato ese momento, pero justo en ese momento se realiza un cambio profundo y su imagen de sí mismo queda gravemente dañada. Ya no cree que el diálogo pacífico sea una forma efectiva de influir en su entorno. Ha perdido la confianza en su capacidad para resolver conflictos mediante una conversación respetuosa y racional.
Ha aprendido a ver la ira como la herramienta más confiable, aunque más perjudicial en sus resultados, que le da mayor control sobre la situación. Este debilitamiento interno de su carácter trasciende la relación con su pareja. Los hombres que experimentan que la ira funciona en un contexto romántico suelen comenzar a trasladar esa misma estrategia a otros aspectos de su vida, en el trabajo, en la familia o en la sociedad. Se convierten en personas que en diferentes ámbitos están dominadas por la irritación y reaccionan casi automáticamente con rabia ante desafíos que podrían resolverse con una conversación tranquila. Comprender este mecanismo abre el camino a una prevención eficaz, beneficiosa tanto para hombres como para mujeres. Las mujeres, al percibir que su esfuerzo por comunicarse pacíficamente es ignorado, pueden entrenarse conscientemente para responder a las señales tempranas de una petición antes de que la situación se descontrole y se convierta en una escalada emocional. Los hombres, al entender el proceso de condicionamiento, pueden establecer límites con anticipación y evitar que se desarrollen patrones poco saludables. La prevención para las mujeres consiste en tomar conciencia de que trivializar la comunicación tranquila solo refuerza la tendencia a la agresión, transformando la suavidad en una ira peligrosa, que rara vez se desea y que se temen más que nada. Cuando un hombre calmado y perseverante hace una solicitud cortés, tratándola con tanta seriedad como una demanda brusca, es fundamental evitar la falsa creencia de que la ira es necesaria para captar la atención del otro. Esto no significa aceptar automáticamente cada petición o demanda, sino confirmar rápida y claramente cada expectativa, incluso la más pequeña. Por ejemplo, si entiendo que te gustaría que te avise cuando llegue tarde, no considero que sea imprescindible, pero reconozco que para ti sí es importante. Sería bueno que habláramos de ello y aclaráramos nuestras posiciones mutuamente. Este enfoque permite romper el círculo vicioso en el que suele activarse un mecanismo automático de escalada. Para los hombres, prevenir esto desde el principio implica establecer claramente qué reglas de comunicación son aceptables y mantenerlas consistentemente. Personalmente prefiero resolver los problemas de manera tranquila y con respeto, porque esa actitud favorece la construcción de relaciones duraderas y saludables. Sin embargo, si ese enfoque no da los resultados esperados y los conflictos parecen intensificarse, eso indica que quizás no estamos destinados a estar juntos a largo plazo como pareja. Poner límites en una relación es un elemento clave que protege contra la desaparición paulatina pero cada vez más evidente del respeto mutuo. De esta manera, se puede evitar una situación en la que un hombre paciente comience a perder la paciencia y se transforme en una persona llena de ira. También, esta estrategia permite reconocer de inmediato si la mujer sabe responder a comunicados calmados y respetuosos, antes de que se impongan demandas excesivas en torno a un supuesto compromiso emocional. Antes de cada desafío que un hombre debe afrontar, finalmente se encuentra ante una decisión muy difícil. ¿Intentará ser alguien que no respeta, solo para mantener la relación con alguien que no valora su estilo de comunicación preferido? ¿O decidirá mantenerse fiel a sus principios, incluso si eso implica perder la relación con personas que no lo aprecian? Es precisamente esa decisión, tomada en el nivel más profundo, la que revela el verdadero carácter de una persona. El hombre que decide proteger sus creencias y valores demuestra visión de futuro y autoestima. Por otro lado, aquel que renuncia a ellos en nombre del éxito momentáneo o de la aceptación social muestra cortedad de miras y dependencia de la aprobación externa. Ninguna de esas decisiones es intrínsecamente mejor o peor, pero cada una marca un camino diferente de desarrollo personal. El hombre que cede a las emociones y se enfada para salvar la relación aprende que sus valores profundamente arraigados son negociables bajo presión. Mientras tanto, quien permanece fiel a sus principios, pese a las consecuencias para la pareja, demuestra que su carácter es irrompible y no depende de las circunstancias. La tragedia de toda esta situación radica en que, para muchos hombres, la verdadera prueba de paciencia es tener que tomar esa decisión dramática. En relaciones saludables, la comunicación basada en el respeto mutuo no solo debería ser aceptada sino también considerada como la forma principal y natural de entenderse. La necesidad de elegir entre carácter y vínculo representa una alteración grave que no beneficia ni a uno ni a otro en el largo plazo. Entender por qué las mujeres a veces sin querer inducen a hombres tranquilos a estallar de ira no busca culpar ni señalar culpables,
sino centrarse en los patrones que al mismo tiempo destruyen relaciones y deterioran el carácter de quienes participan en esa dinámica. Cuando somos conscientes de en qué etapa ocurre ese proceso y qué mecanismos lo provocan, adquirimos la posibilidad de participar conscientemente o de detener ese ciclo vicioso. Para los hombres que valoran la tranquilidad y el respeto en la comunicación, ese estilo no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que vale la pena cultivar y proteger. Los socios adecuados pueden apreciar y respetar esta forma de expresión, lo que hace que la relación sea más duradera y armoniosa. No vale la pena permitir que alguien intente enseñarnos cómo debemos cambiar en perjuicio de nuestras propias convicciones y valores. En cuanto a las mujeres, cuando un hombre pide algo con amabilidad y respeto, deben tratar esa petición con la misma seriedad que una explosión de ira y frustración, ya que ambas formas de expresar necesidades son importantes y merecen atención. No se debe crear accidentalmente situaciones en las que personas buenas, honestas y nobles renuncien a su estilo de comunicación preferido solo por intentar expresar sus emociones. El objetivo principal no es eliminar por completo todos los signos de ira o irritación en las relaciones humanas, sino mantener un equilibrio que limite la presencia de estas emociones a expresiones raras, pero sinceras y auténticas, de necesidades apremiantes, en lugar de usarlas como herramientas para luchar por sus razones o ejercer dominación. Cuando los hombres, sometidos a la paciencia, comienzan a recurrir a la ira y la agresión solo para ser escuchados y entendidos, todos pierden en consecuencia. Cuando el análisis de los mecanismos de comunicación en las relaciones humanas, especialmente en el contexto de las parejas, empieza a mostrar patrones recurrentes que hemos visto o experimentado en carne propia, es una señal para reflexionar en profundidad. Este conocimiento permite entender con qué frecuencia se explica por qué, a pesar de las mejores intenciones, las relaciones pueden deteriorarse o convertirse en una cadena de malentendidos y conflictos. Comprender estos mecanismos es más importante de lo que parece, ya que sienta las bases para cambiar y mejorar la calidad de la comunicación, para construir confianza y respeto que no tengan que basarse en ruido, gritos o destrucción emocional. Es importante recordar que el problema no radica únicamente en la psicología individual o en la falta de paciencia personal, sino que proviene de patrones culturales y sociales profundamente arraigados. En nuestra realidad actual, estamos formando una sociedad en la que los mayores partidarios de una comunicación saludable y consciente son cada vez más inducidos o incluso capacitados para dejar de usar lo que es natural en ellos, en favor de esquemas aprendidos de conducta, a menudo marcados por agresión, ira o indiferencia. Este fenómeno tiene una dimensión cultural profunda y requiere un reconocimiento consciente, porque de ello depende si podremos romper este ciclo destructivo y revertir esta tendencia. El primer paso hacia el cambio es precisamente comprender plenamente este patrón recurrente, que puede denominarse el dilema del hombre paciente. Una situación como esta, aunque a primera vista personal, tiene una dimensión social y cultural amplia, mostrando cómo sistemáticamente se reprimen y sancionan esas características en los hombres que favorecen una comunicación saludable, abierta y respetuosa. Independientemente de si se trata de relaciones privadas o de una cultura en general, este mecanismo requiere comprensión para que sea posible implementar cambios que fomenten la formación de una generación de hombres que no teman expresar sus emociones de manera constructiva y respetuosa. Solo a través del conocimiento y la conciencia de estos patrones podemos comenzar a romper eficazmente los modelos poco saludables y crear condiciones para el desarrollo de relaciones basadas en un entendimiento auténtico y en el respeto mutuo. Considerar este problema como algo exclusivamente individual es un error, ya que en realidad está profundamente enraizado en la conciencia colectiva y en la cultura. Por tanto, cambiar esta situación requiere no solo el esfuerzo de los individuos, sino también acciones sistémicas destinadas a educar y transformar las normas sociales que hoy dificultan la construcción de relaciones sanas y duraderas entre hombres y mujeres.